nuestro espíritu, Señor, estén receptivos para este tiempo, Señor, en que tú nos abres, Señor, tu palabra y nos dejas ver los mensajes del Apocalipsis en este tiempo de coronavirus, Señor. Así que oramos que nos animes, nos dirijas con tu palabra santa. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Adelante, Joel. Bueno, pues muy buenas tardes, hermanos. A varios de ustedes los conozco, a muchos no tengo el gusto de conocerlos. Y la verdad es una primera experiencia para mí esto de reuniones virtuales. Estoy emocionado, apenas hoy estrené el audífono, micrófono. Y ha sido todo un reto el participar de este programa junto con los pastores que me han antecedido. Y particularmente porque es un libro que hay que estudiar, que hay que dedicarle su tiempo. Y este mensaje a la iglesia de Pérgamo es un mensaje que ha hablado a mi vida. Y bueno, yo quiero compartir lo que he encontrado, que es el mensaje de Dios para nosotros. Y dice un texto que se repite continuamente en Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, he mencionado que, siguiente lámina, he mencionado que me toca a mí el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y quise colocar en el principio de la presentación, es una parte de un mural que está en el templo de Zeus en Pérgamo. Y es característico de la cultura griega, de la cultura helenística. Y bueno, solamente lo puse ahí. Ahorita vamos a ver un poquito más del templo de Zeus. La siguiente foto es una vista de lo que pudo haber sido la iglesia de Pérgamo. Esta ciudad estaba asentada en una colina. Ustedes ven en la parte de abajo de la foto un templo, es el templo de Zeus y de Atenea. Pueden ver cómo hay una fila de personas y van a ver una columna de humo que sube. Dicen los historiadores que esa columna de humo llegaba a medir hasta 15 metros y estaba día y noche prendida, y era la cantidad de sacrificios que rendían a su dios Zeus. Y bueno, esta ciudad de Pérgamo es una ciudad importante. Compite en fama con Éfeso, con Esmirna. A diferencia de estas dos, no fue una ciudad comercial, pero su fuerte fue que fue un centro cultural importante y es un centro dedicado a la moda, es un centro donde fluía mucho dinero, había mucha riqueza. Y una de las razones por las cuales esa ciudad era importante es porque más o menos desde 300 años antes de Cristo, la ciudad de Pérgamo fue sede del imperio y del imperio de los Seleucidas. Y llegó a ser una ciudad realmente importante porque ahí moraba su emperador. Y otra de las cosas es que esta ciudad era famosa por su biblioteca. Tenía una biblioteca de más de 200,000 rollos de pergaminos. Y la única biblioteca de aquellos años que podía equipararse con ella era precisamente la biblioteca de Alejandría. Uno de los hechos más importantes es que fue la primera ciudad donde se construyó un templo para rendirle tributo al César del Imperio Romano. Y bueno, esta ciudad fue muy famosa porque era fervientemente religiosa y porque, como les digo, 24 horas al día ofrecían sacrificios a sus dioses, a Zeus, a Atenea. Y también son famosos por el dios Esculapio, que es el dios de la medicina, que desde aquellos años se hacía representar por una serpiente. Y que, si ustedes recuerdan, el símbolo de los médicos, que son los héroes de nuestros tiempos, su símbolo principal de la medicina es precisamente una serpiente. Y eso tiene sus orígenes en Esculapio, allá en la ciudad de Pérgamo. Y bueno, siguiente. He querido ponerle por nombre a esto: Dios está presente. Creo que mucho del mensaje que está escrito en Apocalipsis, en este mensaje a esta iglesia, tiene que ver con que Dios quiere dejar un mensaje muy claro a su iglesia, y ese mensaje es el de Dios está presente. Y la primera frase que aparece escrita ahí en el versículo 12 es: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y bueno, habrá que recordar que en aquellos tiempos quien llevaba la espada era el emperador.
y quien llevaba la espada era el que tenía derecho a decidir sobre la vida o la muerte de las personas. Y lo que el emperador decía era la sentencia definitiva. En aquellos tiempos no había poder legislativo ni judicial, ni había juicios, ni había leyes que rigieran los castigos. Era a lo que dijera el emperador. Y esta carta, esta frase es muy pertinente al inicio del mensaje a esta iglesia de Pérgamo, porque el que está diciendo eso está hablando de la persona de Cristo. Y lo que está diciendo que el que tiene la espada aguda de dos filos, le está dando una característica muy especial a la espada que tiene el Señor Jesucristo, dice que es una espada de doble filo, o sea, muy, muy cortante, muy definida. Y esta espada es la del Señor Jesucristo resucitado. Y lo que está diciendo este pasaje, que el que realmente tiene la autoridad, quien realmente decide sobre las personas, quien realmente decide sobre las situaciones, es nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo el Imperio Romano era muy, muy fuerte, era muy poderoso. El emperador bueno, el César era un dios, ¿no? Un dios de los hombres. Pero el poder de Cristo era mucho mayor. Por eso es tan importante que al principio de este mensaje se diga que el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, el que está hablando, que era el Señor Jesucristo. Y quiero agregar solamente de manera muy particular, el recordatorio de esto viene por algo que vamos a ver más tarde, que es precisamente que en la iglesia de Pérgamo estaban pasando algunas cosas, lo vamos a ver, las enseñanzas de Balaam, y que el Señor pedía que se hiciera algo al respecto en estas enseñanzas de esta persona. Y entonces entramos, la siguiente lámina, entramos al primer versículo, que es el versículo 13, un texto por demás muy interesante. Ya lo hemos leído, pero déjenme tenerlo presente en la pantalla. Dice: yo sé tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y para mí es interesante que el Señor Jesús empieza diciendo: yo sé tus obras, yo sé lo que estás haciendo. Y bueno, está hablando de lo que la iglesia había aportado al extendimiento del reino. Y está diciendo: y también yo sé dónde vives. Y hace una aclaración, dice: ¿dónde está el trono de Satanás? Ahorita vamos a ver algo respecto del trono de Satanás, pero sigue diciendo: yo sé dónde vives, yo sé tus obras, y yo sé que tú retienes mi nombre y que no has negado mi fe. Cuando le pongo el título a esta prédica, Dios está presente, es porque yo entiendo que de estas frases Dios está diciendo: yo veo tu trabajo, yo reconozco lo que tú estás haciendo. Y esa es una forma que Dios nos está diciendo, es que yo veo lo que tú estás haciendo. Mencionaba el pastor Samuel, desde el año, principios del año pasado, hubo un proyecto en nuestra iglesia Jesús de Nazaret de empezar con una iglesia hija. Y entonces agarré la barca y entramos en las profundidades del mar. Y bueno, ahora puedo experimentar lo que se vive cuando estás dependiendo o cuando buscas depender en todo lo que haces, cuando tu sustento, cuando el conocimiento, cuando el espíritu con el que compartes, con el que aconsejas, el espíritu con el que te levantas para ministrar a otros, en todo dependes de Dios. Y yo creo que mis hermanos pastores que me están escuchando seguramente experimentan en algunos momentos que uno se siente realmente solo. Y en estos tiempos más del coronavirus, donde tenemos que estar recluidos, donde no podemos ver a los hermanos, pues mandas mensajes, no te contestan, les marcas, algunos no contestan, hay otros muy cariñosos que siempre lo hacen. Pero quiero decirte que lo que dice este texto es: yo sé tus obras, yo sé tu esfuerzo, yo sé tu ánimo, yo sé tu trabajo, yo sé tu empuje y yo sé dónde estás viviendo. Y estas palabras me quedan muy bien, porque yo creo que el mensaje de Dios a los que estamos viviendo bajo la sombra de la amenaza del COVID-19, Dios dice: sí, yo sé que quieres salir y visitar y quieres continuar con los cultos y quieres hacer las células y quieres hacer rebaños y quieres ir a dar consejería, pero yo sé dónde estás.
Y ahí yo cambiaría, dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Dice, no, donde está el COVID presente, ¿no? Pero bueno, más tarde veremos esto. El punto es que Dios está presente en nuestra vida, de nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, y Dios ve cuando tenemos nuestros tiempos devocionales, y Dios ve cuando tomamos tiempos para alabarle, y Dios ve cuando tomamos tiempo para servir a otros, y Dios ve cuando tenemos tiempo para compartir su palabra. Les comparto algo. Hace algunos meses, un día vagando por el Facebook, me encontré una aplicación en la que me invitaban a participar. No entiendo muy bien cómo funciona, pero yo me inscribí. Y lo que ha pasado a raíz del COVID-19 y de que hemos estado encerrados es que de continuo llegan a mi correo personas que en alguna parte de las redes platican su historia, platican el momento que están viviendo. Entonces, un primer mensaje de ellos fue un jovencito que dijo, yo asesiné a alguien y quiero encontrar el perdón de Dios, me quiero quitar la vida. Y hay muchos hombres que dicen, es que mi mujer se fue, me dejó con mis hijos. Mujeres que dicen, es que estoy sola, mi marido me abandonó. Y hay otras personas que dicen, es que yo padezco de depresión. ¿Y saben qué? Es un trabajo solo con la computadora, porque me ha tocado estar orando por esas personas, escribiéndoles, dándoles consuelo, dándoles esperanza. Bendito Dios que me ha permitido en un pequeño número, pero contactar y conocer personalmente a algunos de ellos, sobre todo de mi ciudad, porque algunos son fuera de la ciudad de Acapulco. Pero cuando yo hago ese trabajo, yo digo, Señor, tú sabes lo que estoy haciendo, tú sabes que esto es el obedecer, el hacer lo que tú quieres, de ir y hacer discípulos. Querido hermano, no sé exactamente qué estás haciendo ahora en tu iglesia o en el reino de los cielos, pero hagas lo que hagas, estés donde estés, yo quiero decirte de parte de Dios, Dios ve tus obras, Dios ve dónde vives y Dios sabe que tú no has retenido su nombre ni su fe. Quiero agregar algo. El pasaje dice con toda la intención, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Nosotros no somos dueños de lo que creemos, nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra fe. La fe con la que creemos es la fe del Señor Jesucristo. Dice en Hebreos que Jesucristo es el fundador y el consumador de nuestra fe. No, lo que nosotros creemos y somos es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él nos reconcilió con el Padre, porque dice que su Espíritu provoca en nosotros el querer y el hacer. Y esto de ser un siervo, de ser un cristiano, es la obra de Dios en nuestra vida. Y lo que Dios está diciendo en este pasaje, dice, tú has retenido mi nombre, no has negado mi fe, el tesoro que yo te he dado, la fe que yo te he dado, el conocimiento que yo te he dado, tú lo has aquilatado, tú lo has valorado. Y todos nosotros hemos recibido este regalo de Dios. Dice Efesios que la salvación y la fe nos vienen de manera gratuita por la obra de Dios en nuestra vida, por su sola gracia. Y quiero avanzar, dice este texto, dice, ni aún has negado mi nombre, ni aún en los días de Antipas. Antipas se le conoció como el obispo de la iglesia de Pérgamo y se le conoce que fue martirizado por su fe en Jesucristo. Hay una frase que encontré, no sé qué tan válida sea, pero me gustó y dice, cuando a Antipas le decían, Antipas, el mundo entero está contra ti. Y dicen que él pudo haber respondido, entonces yo estoy contra el mundo entero. Y la tradición dice que Antipas fue asado en la panza de un toro que estaba a las llamas y murió entonces asado en el fuego. Y este testimonio de Antipas le llevó a ganar que Jesús lo nombrara en este texto y dijera, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre ustedes, que fue muerto entre ustedes. Antipas ganó un espacio en el Salón de la Fama de Dios por haber participado, por haber mantenido su nombre, su fe y haber sido un testigo fiel. Pero avancemos en el pasaje. El Señor Jesús menciona, siguiente lámina, por favor. Bueno, eso es lo que mencionamos ahorita, perdón. La siguiente, por favor. Bueno, perdón, pero me descontrolo cuando otra persona está manejando las diapositivas. Por favor, Pastor Samuel, la anterior nada más. Ahí está. Si ustedes se fijan, dice, Dios sabe dónde está el trono de Satanás.
Y me cautivó esa frase y me quise meter y escarbar un poquito. La razón que pude encontrar es que Pérgamo era el centro administrativo del imperio. Y lo dije hace un momento, fue el centro de cultura y fue el primer lugar donde se hizo un templo para adorar al César. Y era la época en la que los cristianos eran obligados a presentarse delante del emperador, del César, y decirle la palabra Kyrios, que sabemos muy bien que esa palabra significa Señor, y los cristianos la usaban únicamente para la persona del Señor Jesucristo. Y entonces cuando era un cristiano llevado ante el César y tenía que postrarse ante él y tenía que reconocer que era el Kyrios, el mismo emperador, después de que le decían Kyrios, te da oportunidad de que parándote de ahí, tú pudieras ir y adorar a tu Dios, el que tú tuvieras. Pero tenía que pasar ese momento. Y es donde los cristianos sufrieron y encontraron su propia muerte, porque el emperador no permitió, no perdonó a aquellos cristianos que nunca se inclinaron delante de él para reconocerle como el Señor. Y curiosamente, cuando habla del trono de Satanás, nos recuerda que, bueno, Satanás es el príncipe de este mundo, tiene poder, tiene autoridad, tiene sus huestes de demonios que están constantemente acechando, decía un predicador, tomando las palabras de Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y decía este pastor, pero lo que ustedes no saben es que es un león chimuelo. Podrá ser un león, pero ya no tiene los colmillos, ya no tiene la dentadura completa, entonces realmente a los cristianos no les puede hacer más daño. Pero aún así, el diablo no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. Y lo que está diciendo este pasaje es que de alguna manera Satanás, que sí está limitado al tiempo y al espacio, ha buscado históricamente un lugar donde asentarse. Y pareciera que una entre muchas de sus lugares donde él estaba era precisamente Pérgamo. Y Pérgamo era una de las 7 ciudades que estamos mencionando, probablemente la más rica de todas, y era el lugar desde donde era muy propicio que Satanás dirigiera sus actividades y principalmente que atacara y dañara a la vida, a los cristianos. Entonces, el mensaje es, Dios está presente aún cuando tú vives en la misma ciudad donde Satanás tiene su trono, y Dios lo está viendo, Dios lo sabe, y Dios reconoce que tú seas fiel, que tú no niegues su nombre. Dios sabe lo que tú estás haciendo, Dios sabe dónde tú estás viviendo. Y esa es la parte que me gusta de este primer texto. Ahora sí, Pastor Samuel, la siguiente lámina. Y leemos los versículos 14 y 15, y los leo para ustedes. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, como comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. La pregunta es, ¿y cuál era la enseñanza de Balaam? Déjenme mencionar rápidamente. Balaam fue aquel personaje que el rey de Moab, Balac, cuando vio que venía el pueblo israelita y que seguramente sería conquistado, se llenó de miedo, y entonces fue con Balaam, que tenía algunos dotes de profeta, y lo contrató por oro y por plata para que maldijera al pueblo de Israel. Dios intervino, hago corta la historia, y cuando Balaam fue llevado ante el pueblo para maldecirlo, Dios cambió sus palabras y acabó bendiciéndolo. Y lo intentaron 2 veces más, y como resultado Balaam bendijo 3 veces al pueblo de Israel. Y pareciera que el diablo, siempre buscando por dónde meterse, no pudo entrar por ahí, no pudo lograr una maldición para el pueblo de Dios, porque era el pueblo de Dios. Siguiente lámina, por favor. Y lo que estamos viendo aquí es que Balaam llevó al pueblo de Israel a algo que no era propia de la enseñanza de la fe cristiana. Quiero basarme en lo que dice en Deuteronomio 25, 1 y 2, y lo leo para ustedes. Dice así, y moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas del rey Balac, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses.
y complementado con Números 31:16 que dice, y he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron las causas de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. ¿Qué era la enseñanza de Balaam? Balaam en el contacto que tuvo con el pueblo les enseñó, les llegó a enseñar que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos eran el pueblo del pacto y que no se preocuparan, que el convivir con los moabitas y el participar de lo que los moabitas hacían no les quitaría el que ellos dejaran de ser pueblo de Dios. Y esto obviamente corrompió al pueblo de Israel, porque esto es exactamente igual que afirmar que el pecado no puede anular nuestro pacto con Dios y entonces que no tenemos que preocuparnos de nuestra conducta. Es decir, yo ya tengo un pacto, o Dios hizo un pacto conmigo, yo soy parte de su pueblo, y entonces ya no importa lo que yo haga, al fin y al cabo, Él me ha escogido para que yo sea parte de su familia. Encontré una paráfrasis que me gustó mucho de este mismo texto y dice de la siguiente manera, esto es lo que tengo contra ti, que hay personas que para poder comer las cosas sacrificadas a los ídolos y poderse permitir el pecado de la fornicación, están sosteniendo una doctrina que excusa estos males. Y entonces, ¿qué pasaba en la iglesia de Pérgamo? Lo aclara el pasaje. No es que la iglesia estaba viviendo bajo toda esta enseñanza, solamente que en la iglesia había algunos que siendo parte de la iglesia se habían dado cierta licencia para cometer ciertos pecados, para permitirse una vida licenciosa en algunos aspectos. Y esto era muy grave y el Señor lo está diciendo. Por lo tanto, encuentro con la misma leyenda de Dios está presente, encuentro lo que aparece en su pantalla. Dios está presente y Dios ve lo que estamos enseñando en la iglesia. Dios está presente y ve la congruencia de lo que enseñamos y respecto de nuestra conducta. Y Dios está presente y Dios sabe que podemos desviarnos. Estuve pensando todo este tiempo, debe ser un ejercicio interesante pensar en este tiempo, en estos momentos, y no yendo muy lejos, pero en este tiempo, ¿qué cosas son aquellas que como cristianos nos estamos permitiendo hacer? Que creemos que pues a lo mejor no es malo. Yo creo que Dios no se enoja y entonces caemos en algunas prácticas, en algunas costumbres, en algunas formas de vivir que creemos que no se ofende Dios por ellas, pero que no son propias de la fe cristiana. Fíjense que me he encontrado, quiero mencionar algo nada más. Por ejemplo, en esta iglesia nueva que estamos sembrando ha llegado gente de muchos lados, cristianos y no cristianos, y particularmente cristianos que vienen de otras iglesias y saben que he encontrado, saben que existe una Biblia, pero no están acostumbrados a leerla. Prefieren escuchar las conferencias en internet. Y entonces han formado sus criterios, sus creencias y su fe de todo lo que escuchan en las redes. Usted ha consultado las redes y sabe todo lo que hay en las redes. Personas que no conocen su Biblia, que no la leen, que no la estudian. ¿Cómo una persona podría conocer a Dios y amar a Dios y obedecer a Dios si particularmente no está conociendo el contenido de la Biblia? Yo creo que es una de los puntos medulares donde seguramente Dios tendría que jalarnos las orejas. Probablemente los que están escuchando esta conferencia son alumnos muy, muy aplicados, por eso están inclusive queriendo aprender más. Pero seguramente en nuestras iglesias hay personas que han tomado el cristianismo simplemente como una fe, como un lugar donde yo voy y yo pido que Dios me dé, y sí, yo quiero que Dios esté conmigo, pero el mensaje lo dice, Dios está presente conmigo, no solamente para bendecirme, consolarme, sino también para ver lo que yo estoy aprendiendo, para ver lo que yo estoy viviendo como una congruencia a lo que estoy estudiando, y Dios sabe que en el camino yo puedo desviarme. Y vamos a la siguiente lámina, por favor. Y entonces el pasaje dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y decía el pastor, bueno, han dicho los pastores en los días pasados, Apocalipsis te da una palabra de consuelo y una palabra de esperanza, pero también son palabras de advertencia. Y este es el texto que yo encuentro donde Jesucristo está haciendo una advertencia. Dice, arrepiéntete porque voy a ir a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca.
dice una paráfrasis, a menos que se arrepientan y ustedes disciplinen a estos hombres, voy a pelear contra ellos y aplicaré un juicio severo y a todos los que están obrando mal, a fin de que mi iglesia quede libre. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo? Porque lo volvemos a decir, pareciera que de manera general la iglesia de Pérgamo había sido fiel al llamado, al nombre y a la fe de Jesucristo. Pero él está diciendo que en la iglesia hay algunos que siguiendo otras enseñanzas han justificado una vida licenciosa y una vida libertina. Y entendemos que cuando Jesús está diciendo, por lo tanto, arrepiéntete, lo que está diciendo al liderazgo de la iglesia es, tienes que ver la forma de excluir de la iglesia a aquellos que sostienen enseñanzas que justifican su forma licenciosa de vivir. Es un aviso que nos da el Señor Jesús, que Él vendrá a ejercer juicio, Él vendrá con su espada. Y queridos hermanos, yo no lo sé en la iglesia donde ustedes están, pero es curioso. Hace algún tiempo escuchaba una conferencia muy interesante sobre la aplicación de la disciplina en la vida de la iglesia. Y llega a suceder, yo fui anciano de la iglesia donde estuve, en la iglesia presbiteriana, y por muchos años, y es muy curioso, pero de manera normal no queremos aplicar la disciplina en la iglesia porque sentimos que nosotros mismos no estamos en la condición de juzgar a otros. Sin embargo, el tener un nombramiento y una responsabilidad delante de Dios, esa responsabilidad tiene que ver con velar por la sana doctrina y por velar por la sanidad en la vida de la iglesia. Y el Señor Jesucristo está haciendo un llamado y está diciendo, tú que eres cabeza, tú que eres autoridad en la iglesia, arrepiéntete y tienes que hacer algo, porque yo estoy preocupado por la salud, por la vida de mi iglesia. Yo quiero que hagas algo por eso. Y de verdad que nos cuesta trabajo. Yo creo reconocer que de este lado del mundo, acá en Guerrero, nuestras iglesias han estado fallando mucho en lo que se refiere a la disciplina. No sabemos cómo hacerlo. Y cuando lo hemos querido hacer, tal vez lo hemos aplicado mal. Pero sin duda alguna, dice en el hebreo, en la carta a los hebreos, que Dios al que ama disciplina. Y que cuando alguien no es disciplinado, entonces como si fuera un hijo bastardo. Y decía este predicador en su conferencia que escuché, y decía, es que cuando nosotros no aplicamos la disciplina a los miembros de la iglesia, es como si nosotros no amáramos y no son hijos de Dios, sino son bastardos los que están dentro de la vida de la iglesia. Si es un hijo de Dios, entonces tienes que arrepentirte y tienes que buscar hacer algo para eso. Siguiente lámina, por favor. Y siguiendo con nuestro título, Dios está presente. Yo diría, Dios está presente y Él ve lo que sucede en su iglesia. Querido hermano, ahí en la iglesia donde tú estás, yo sé que Dios está presente y Dios está viendo las personas que están ahí. Y tú sabes que de todos los que están ahí, hay muchos que no son cristianos leales, que cuidan su nombre, que guardan su fe, sino que hay personas que tienen cierta identidad, les gusta el ambiente de una iglesia y permanecen en él, pero sus formas de vivir no coinciden con el llamado y con el proceso de santificación que Dios pide de sus hijos. Por lo tanto, Dios está presente y Dios advierte que debemos hacer algo al respecto. Es un llamado a quienes somos pastores, quienes somos ancianos, quienes somos miembros de una directiva, quienes somos cuerpos de liderazgo, porque dice la advertencia que entonces Dios está presente y Él vendrá a poner en orden las cosas, porque Él sí ama a su iglesia, Él sí ama a sus escogidos, Él no quiere que sus hijos se pierdan, Él sí vendrá a hacer lo que tal vez nosotros estamos dejando de hacer. Y siguiente lámina, el último texto es el versículo 17, lo leo para ustedes y dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno de ustedes conoce, sino aquel que lo recibe. Es una parte hermosa. Si lo otro fue una advertencia y era como si Jesús hubiera sacado su varita para tratar de reprendernos, aquí Él nos está dando toda la esperanza de nuestra vida. Déjenme referirme primero a la parte del maná escondido. Ustedes saben, lo saben muy bien. El maná es aquel alimento que cuando el pueblo de Dios en medio del desierto quiso comer carne y dijo, tenemos hambre y queremos comer. Y entonces Dios hizo llover el maná sobre ellos.
Me llama la atención que dice maná escondido. ¿Sabe por qué? Porque el maná Dios no se lo dio a todos los pueblos sobre la tierra. El maná Dios se lo dio a sus hijos. Y el maná nos hace pensar en que Dios promete dar a todo creyente verdadero el pan espiritual que necesita para ser fortalecido, para ser consolado y para ser animado en el camino que tiene que andar. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. El pan de vida, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, y esta es la promesa, que cuando comemos del Señor Jesucristo, nuestras vidas son fortalecidas, nuestra fe es crecida y en nosotros prospera la esperanza de saber que somos parte de un plan divino. Y el Señor Jesús está diciendo, si tú vences y si tú cumples con esto que te estoy pidiendo, yo proveeré tu alimento. Mis queridos hermanos, hoy tenemos la bendición de tener una Biblia, y si nos metemos al internet tenemos 20 versiones de la Biblia y las tenemos en inglés y en español y en el idioma que queramos. Hoy día es el momento de la historia donde menos tenemos pretexto. A Martín Lutero le costó ser monje y estar leyendo la escritura en un lenguaje que no era el propio suyo, para poder entender y para poder descubrir las verdades del evangelio. Hoy nosotros tenemos ese maná a nuestra disposición. Seguramente tenemos una Biblia junto a nuestra cama o en nuestra cómoda o en nuestro escritorio, y tenemos hasta en el teléfono ahora, Dios ha provisto, pero ese maná, aunque está dispuesto para todo el mundo, realmente es únicamente para los hijos de Dios. Fíjese que hace unos días estuve precisamente con uno de las personas que conocí a través de este programa en internet. Se llama José Luis, es todo lo que les puedo decir. Y este varón estaba pasando un proceso doloroso porque su segunda mujer lo había dejado. Tuvo la primera mujer, lo dejó y se llevó a sus hijos. Llegó esta segunda mujer, tuvieron un hijo y lo volvió a dejar. No sé qué hay en él que sus mujeres lo dejan. Pero un día me habló a medianoche llorando y se ahogaba en el teléfono y me decía, ayúdeme, estoy solo, estoy cansado de estar solo, ya no quiero estar solo. Y fue un placer para mí poder hacer una cita con él, llegar a darle una Biblia y decir, nunca más volverás a estar solo. Aquí está quien va a estar contigo el resto de tu vida, porque podrá dejarte tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todo mundo podrá dejarte, pero Dios nunca te va a dejar. Y ha sido increíble, ustedes lo han experimentado, cuando una persona nueva abre su Biblia y empieza a leer las primeras láminas, las primeras páginas, y se emociona porque está entendiendo ese pan que estaba escondido, que existía pero no conocía, y que ahora le está abriendo sus ojos. Y la siguiente parte, la de la piedrecita blanca. Me da curiosidad la manera en que Jesús lo dice, y hay que entender la intención del por qué Jesús lo dice. Igual estuve revisando, hay por ahí un libro que también me facilitó el pastor Samuel, y da una breve explicación. Y dice que en antaño, en los tiempos cuando se escribe el Apocalipsis, y bueno, en los primeros años de la vida de la iglesia cristiana, era costumbre que cuando un hombre era llevado a juicio, y una vez que terminaba el juicio y él era declarado inocente, se le regalaba una piedrita blanca. Y esa piedrita blanca, este hombre la recibía y la atesoraba porque era la evidencia de que era libre de condenación. Pero también significaba algo. Dice que cuando alguien iba a la batalla y después de haber regresado, pero de haber ganado en la batalla y haber traído de regreso con él sus triunfos, le era dada una piedrita blanca. Y esa piedrita blanca era una evidencia de su victoria, de que había ganado. Y la tercera, que también me gusta, dice que cuando a una persona que no era propio de esa nación, pero se le hacía ciudadano de esa ciudad, de ese pueblo, de esa nación, le era regalada esa piedrita blanca como una evidencia de que a partir de ese momento él era un ciudadano, y un ciudadano libre. Y esto deja para mí
un bello mensaje, porque cualquiera de las tres me hace pensar en lo que Cristo está dando a entender. Y si lo podemos hacer personal, a cada uno a su nombre. En mi caso, y Joel, si tú vences y te alimentas del maná escondido, yo te daré una piedrita blanca, que significa que eres libre de condenación, que significa que has vencido y significa que tú eres un ciudadano de mi reino y un ciudadano libre. Siguiente página, por favor. De esa manera, sigo diciendo, Dios está presente. Dios está presente para reconocer lo bueno que hacemos, pero también Dios está presente para advertirnos y corregirnos. Y en la tercera parte, Dios está presente para premiarnos y darnos esperanza. Estoy llegando al final de mi exposición y, querido hermano, yo solamente quiero insistir en estas tres enseñanzas. Yo no sé cuál ha sido tu sentir en estos días de confinamiento por efectos del COVID-19. Tal vez estás con toda tu familia y ha sido días que has salido de tu rutina y te has sentido como desenfocado. O tal vez eres una persona con poca familia o sin familia y te has sentido realmente solo. Pero yo quiero decirte en este tiempo que esta carta escrita a Pérgamo tiene que ver con esas tres enseñanzas. Número uno, Dios está presente en tu vida. Y si tú has estado colaborando para el reino de los cielos y si tú has sido fiel y has reconocido su nombre y has guardado su fe, Dios está reconociendo lo bueno que hacemos. Y en este momento trata de imaginar que Dios pone su mano sobre tu espalda y te dice, bien, hijo, bien hecho. Yo puedo ver lo que estás haciendo y te felicito. Qué bueno que te esfuerzas, qué bueno que no has negado mi nombre. Pero también es un llamado el que Dios nos da y dice, yo estoy presente, yo estoy a tu lado. Y alguna vez dando una plática a varones les decía lo que dice el Salmo 139, donde habla que Dios está donde vayamos y dice, y si fuere a los cielos, ahí estás tú, y si fuere a la derecha o a la izquierda, al horizonte o al poniente, ahí estás tú, y si fuere a las partes más bajas de la tierra, y si fuere a donde yo vaya, tú estás conmigo. Y yo le decía a los varones, ustedes saben que Dios está presente en su vida las 24 horas de los 365 días de toda su vida. Y es bonito pensarlo. Digo, nada más que si Dios está presente con nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos viendo cuando vemos la computadora o el teléfono? Tenemos que ver con quién estamos hablando y qué estamos diciendo cuando estamos hablando, a qué lugares estamos yendo. Y finalmente, como dice la definición de integridad, íntegro es lo que eres cuando nadie te está viendo, cuando estás a solas. Y sí es cierto, Dios está presente en tu vida, pero también Dios te advierte que tengas cuidado de una vida licenciosa, que no trates de encontrar pretextos o razones en la misma enseñanza de la Escritura para darte esa libertad de una vida que cae fuera de la voluntad de Dios para ti. Y te animo, mi querido hermano, este camino es largo, falta mucho. Pero Cristo dice, sí, esfuérzate porque si tú vences y Él está haciendo lo posible junto con nosotros, Él está presente en nuestra vida, yo tengo un premio para ti. El premio que hoy día recibimos es alimentarnos del maná escondido y también que Él nos dará esa piedrita que dice en la que lleva escrito un nombre que ahora nadie sabe. Mis queridos hermanos, esa ha sido mi intención de compartir. Es la siguiente, por favor, compartir este texto con ustedes. Y yo quise cambiar la pregunta. Yo sé que cuando uno lee la escritura y cuando uno medita en ella, siempre encuentra uno algo, tal vez de lo que yo dije, no, usted no lo vio, pero vio otra cosa. Y yo quiero preguntarte, si vamos a ir a los grupos de discusión, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje para tu vida hoy? De todo lo que yo pude haber explicado, o si usted tiene su Biblia a la mano y usted leyendo encontró algo más, a mí me gustaría que pudiéramos decir, a mí hoy me enseñó esto. Esto me lo recordó, esto yo no lo sabía. Ese es algo que Dios me está diciendo. Puede ser una promesa, puede ser un mandato, puede ser un mensaje que Dios me está comunicando en este tiempo. Mi querido pastor Samuel, hasta aquí llego yo.